Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Yahweh Sebaot, Beshem Adonai Yahshua Mashiach, Ba'aledaber Ruach HaKodesh, háblanos por tu bendito Ruach HaKodesh. No queremos oír palabra de hombre. Toda Gabá Yahshua Mashiach, Omen Beomen. Shebe Bakashah, su servidor, quien le habla, doctor Javier Palacios Elorio, Roe de la Quejila Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar los sitios de internet gozoypaz.mx, sinjatorah.org en español, yacoswell.net en inglés, el canal de YouTube Shalom 132 y ahora nuestra radio, Sinjat Torah. Nuestra radio tú la puedes encontrar en la portada de Sinjat Torah o bien de Gozo y Paz en la parte lateral derecha. Solamente ves ahí nuestra radio, le das clic y ya empiezas a escuchar la radio 24 horas. Estamos haciendo ciertas modificaciones para darles un mejor servicio. Vamos a continuar y de hecho a terminar hoy el primer libro de Samuel y ciertamente hay cosas que son muy entendibles, por eso hace 8 días nos dedicamos más bien a leer, porque no hay mucho, hay cosas que sí se explican, pero en este caso no hay muchas cosas que explicar. El día de hoy sí hay muchas cosas que explicar, por el tipo de capítulos que vamos a leer. Vamos a 1 Samuel 26, y este capítulo 26 de 1 Samuel, pueden ponerle en sus apuntes, amados Sahim, la última persecución de Shaul a David. Esta fue la última persecución de Shaul a David. O sea que todo tiene un fin. Ahora no me estoy refiriendo a finalidad, sino a un término. La última persecución de Shaul a David. ¿De acuerdo? Entonces vamos a leer 1 Samuel capítulo 26. Amén. Vinieron los cifeos a Saúl en Gabá diciendo: ¿No está David escondido en el collado de Aquila, al oriente del desierto? Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Sif, llevando consigo 3,000 hombres escogidos de Israel, para buscar a David en el desierto de Sif. Y acampó Saúl en el collado de Aquila, que está al oriente del desierto, junto al camino. Y estaba David en el desierto, y entendió que Saúl le seguía en el desierto. David, por tanto, envió espías, y supo con certeza que Saúl había venido. Y se levantó David, y vino al sitio donde Saúl había acampado. Y miró David el lugar donde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército. Y estaba Saúl durmiendo en el campamento, y el pueblo estaba acampado en derredor de él. Entonces David dijo a Ahimelech Eteo y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab: ¿Quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo Abisai: Yo descenderé contigo. David pues y Abisai fueron de noche al ejército, y he aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David: Hoy ha entregado Elohim a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, déjame que le hiera con la lanza, y lo enclavaré en la tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe. Y David respondió a Abisai: No le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Yahweh y será inocente? Dijo además David: Vive Yahweh, que si Yahweh no lo hiere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Yahweh de extender mi mano contra el ungido de Yahweh. Pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua, y vámonos. Se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl, y se fueron. Y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían, porque un profundo sueño enviado de Yahweh había caído sobre ellos. Tremendo, enviado de Yahweh. O sea, el sueño que tuvieron no fue normal. ¿Sigue? Entonces pasó David al lado opuesto, y se puso en la cumbre del monte a lo lejos, habiendo gran distancia entre ellos. Y dio voces David al pueblo y a Abner, hijo de Ner, diciendo: ¿No respondes, Abner? Entonces Abner respondió y dijo: ¿Quién eres tú que gritas al rey? Y dijo David a Abner: ¿No eres tú un hombre? ¿Y quién hay como tú en Israel? ¿Por qué pues no has guardado al rey tu señor? Porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor el rey. Esto que has hecho no está bien. Vive Yahweh, que sois dignos de muerte, porque no habéis guardado a vuestro señor al ungido de Yahweh. Mira pues ahora, ¿dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba a su cabecera? Y conociendo Saúl la voz de David, dijo: ¿No es esta tu voz, hijo mío David? Y David respondió: Mi voz es, rey, señor mío. Y dijo: ¿Por qué persigue así mi señor a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? Ruego pues que el rey mi señor oiga ahora las palabras de su siervo. Si Yahweh te incita contra mí, acepte él la ofrenda. Mas si fueren hijos de hombres, malditos sean ellos en presencia de Yahweh, porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Yahweh, diciendo:
ve y sirve a dioses ajenos. No caiga pues ahora mi sangre en tierra delante de Yahweh, porque ha salido el rey de Israel a buscar una pulga, así como quien persigue una perdiz por los montes. Entonces dijo Saúl: he pecado, vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí que yo he hecho neciamente, y he errado en gran manera. Y David respondió y dijo: he aquí la lanza del rey, pase acá uno de los criados y tómela. Y Yahweh pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Yahweh te había entregado en mi mano hoy, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Yahweh. Y he aquí, como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Yahweh, y me libre de toda aflicción. Y Saúl dijo a David: bendito eres tú, hijo mío David, sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino, y Saúl se volvió a su lugar. Fíjense cómo en el verso 25, el último, y Saúl dijo a David: bendito eres tú, hijo mío David, sin duda emprenderás tus cosas grandes, tú cosas grandes, y prevalecerás. Entonces él reconoció que realmente David era ungido de Yahweh. Capítulo 27, el capítulo 27 tiene que ver, vamos para el libro de Josué, amados Sahim, vamos para allá. En el libro de Josué encontramos el capítulo 13, vamos para allá. Porque se va a hablar aquí en el capítulo 27 de los jesuritas. Entonces los jesuritas es en Josué capítulo 13, verso 2. Cuando lo tengan me dicen un amén, amados. Esta es la tierra que queda, todos los territorios de los filisteos y todos los jeruseos. A ver, todos, amén. Entonces anoten, en el capítulo 27 se habla de los jesuritas, y anota la cita, jesuritas, o gesuritas más bien. Capítulo 13, verso 2, y gesritas. Es con G de gato, gesuritas y gesritas. ¿Sí? De eso se trata el capítulo 27. Omenaj. Dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada por tanto me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel. Y así escaparé de su mano. Se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo, se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat. Y moró David con Aquis en Gat, él y sus hombres, cada uno con su familia. David con sus 2 mujeres, Ahinoam jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal el de Carmel. Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gat, y no lo buscó más. Y David dijo a Aquis: si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí. Pues, ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Y Aquis le dio aquel día a Siclag, por lo cual Siclag vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos 1 año y 4 meses. Y subía David con sus hombres, y hacían incursiones contra los jesuritas, los jezritas y los amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo la tierra, desde como quien va a Shur hasta la tierra de Egipto. Y asolaba David el país, y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas, y regresaba a Aquis. Y decía a Aquis: ¿dónde habéis merodeado hoy? Y David decía: en el Negev de Judá y el Negev de Jeramel, o en el Negev de los Eneos. Ni hombre ni mujer dejaba David con vida para que viniesen a Gad diciendo: no sea que den aviso de nosotros y digan: esto hizo David, y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Y Aquis creía a David y decía: él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel, y será siempre mi siervo. Ahora, el capítulo 28, pueden anotar, amados Sahim, por favor, en sus apuntes. Shaul en Endor. Shaul en Endor. Ahora, pueden poner punto y aparte y pueden poner nigromantes. Nigromantes. Pueden poner punto y coma y pueden poner así, son medium.
y entre comillas pongan los que se comunican con los espíritus de los muertos. Los que se comunican con los espíritus de los muertos. Ahorita explico. Y vuelven a cerrar las comillas. Ese es un nigromante, ¿de acuerdo? Porque todo eso está en la Tanaj, en la Torah. Entonces son medium o mediums y son los que se comunican con los espíritus de los muertos. Ahora, ¿por qué pusimos entre comillas? Porque ellos piensan que se están comunicando con los espíritus de los muertos, pero realmente se están comunicando con demonios. ¿Sí? Ahora, pongan punto y aparte. Adivinos. Aquí pongan esto, punto y coma. Los que tienen contacto con los espíritus demoníacos. Y ahí no pusiste comillas. Ahorita explico. Entonces, a ver, los nigromantes son medios, son los que se comunican con los espíritus de los muertos. Entonces, ellos en su tontera, ellos invocan el espíritu de la abuelita, o sea, se dedican a, la gente llega y dice, se murió mi madre, yo quiero saber dónde está, cómo está, si no le hace falta nada, etcétera, cantidad de tonterías. Y entonces la persona empieza a invocar el espíritu de la abuela, pero por eso pusiste entre comillas, porque eso no existe. ¿Sí? Los que van a contestar son demonios. Ahora, ¿qué diferencia entonces hay con los adivinos? Los adivinos son los que tienen contacto con los espíritus demoníacos. Es decir, el adivino no va a invocar un espíritu de un muerto, sino directamente invocan demonios. Esa es la diferencia. Que tú puedes decir, bueno, pero es lo mismo. No, es que la gente, o sea, aunque están entregados los dos al mal, los nigromantes y los adivinos son los que ya directamente están totalmente poseídos, también los nigromantes, pero ya invocan directamente potestades demoníacas, invocan demonios. No sé si me doy a entender. ¿Sí? ¿La diferencia? Entonces, por eso te dije en el nigromante que pusieras comillas, y en el de adivinos no pusimos comillas, porque ellos directamente ya invocan. De hecho, en el Brasil hay mucha invocación, bueno, en todos lados, pero en el Brasil es un país específico para invocar directamente potestades demoníacas. Muchos artistas de Hollywood y de televisiones de varios países van allá para hacer sus conjuros directamente con demonios. Porque en el caso de los nigromantes, no es que sean inocentes, pero aparte de que pecan en eso, pecan de tontos, porque son demonios los que están contestando. Pero aquí ya directamente son invocaciones de demonios en los adivinos. Ahora, anoten como punto, otra idea. Jezreel, porque lo vamos a leer aquí en el capítulo 28. Jezreel está al norte del monte Moriah. Jezreel está al norte del monte Moriah. Moriah. Amén. Jezreel. Amén. Ahora, vamos por favor a Devarim, Deuteronomio 18, verso 10 y 11. Y todas estas naciones que habitaban la tierra antes de que llegaran los hijos de Israel, toda esa gente se dedicaba a todo eso. Por eso es muy importante que dentro de 8 días se conecten, amados Sahim, para ver el tema, escuchar y ver algunas diapositivas de lo que son los reptilianos. Entonces vamos a hablar con profundidad de eso. Cuando tengan Deuteronomio 18, verso 10 y 11, me dicen un amén. Amén. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. A los muertos. Entonces, para una mayor explicación puedes escuchar
los 5 libros de Moshe en Deuteronomio, en este capítulo en especial. Ahora, voy a explicar algo antes de que se lea. La bruja esta, la pitonisa, Yahshua HaMashiach reprenda todo eso, hay muchas dudas todavía. Bueno, para nosotros no, al menos para mí no, o sea, para ti tampoco. Pero hay mucha gente que todavía piensa que sí realmente fue Samuel el que se presentó. Ahora, ¿qué es lo que esperaba ella? Ella sabía, o sea, que los nigromantes, te lo comento por esto, es que es muy, muy, muy importante hablar cuando ya se ha vivido algo, ministrando brujos y adivinos que ahora son mesiánicos, bendito Yahshua Mashiach. Ella lo que esperaba era una imitación satánica. Anótenlo eso. Ella esperaba una imitación satánica. Así que todos los brujos cuando invocan algo, ellos están esperando eso, una imitación. ¿Sí? Entonces, a ver, ellos saben su juego, son como los magos. Ellos están invocando y si se aparece el personaje X, el espíritu de la abuela, etcétera, por eso quise hablar sobre los nigromantes y los adivinos. Ellos están esperando una imitación satánica. Yahshua HaMashiach reprenda todo eso. Ellos saben que no puede ser realidad eso, pero ellos están esperando una imitación satánica que pueda superar cualquier expectativa de ellos mismos. Ahora, como número 2 pueden poner aquí, no se esperaba que se apareciera de verdad. Ahorita voy a explicar, por favor, no se adelanten a prejuiciar. No se esperaba que se apareciera de verdad. Y por eso, anótenlo, les va a servir, por eso se impresionó mucho la divina, la bruja. Porque no era un nigromante aquí por como tal, ella era realmente una divina. ¿Sí? Por eso quise que anotaran la diferencia entre nigromante y adivina. Entonces, a ver, no se desesperen, por favor, no vayan a prejuiciar, déjenme terminar. Yo sé que algunos hermanos van a decir, no, entonces fue o no fue, etcétera. Número 1, ella esperaba una imitación satánica, porque los brujos eso esperan. Por ejemplo, llega conmigo mucha gente y me dice, bueno, fui a consultar al brujo y entonces el brujo le dijo al espíritu, y Yahshua Mashiach reprenda todo eso, que moviera los vasos que tenía el brujo ahí, y se movieron los vasos. Pero todo eso es una imitación, aunque lo están haciendo demonios, es una imitación, pero a lo que voy es esto. Número 2, no se esperaba que apareciera de verdad, se apareciera de verdad, o que hubiera una visión de verdad como tal. Por eso casi se infarta la divina, por eso se impresionó. Ahora, número 3, solo producen imitaciones. Vuelvo a recalcar esto, solo producen imitaciones. Ahora, algunos autores, inclusive judíos, dicen, sí, se apareció Samuel. Pero la Tanaj no se puede contradecir. Vamos a Coelet, vamos para allá, vamos a Jim, vamos a Coelet, en el capítulo 9. Y ahorita ya redondeó la idea y ya leemos todos con nuestro amado Baj. ¿De acuerdo? ¿Ven? Entonces la Tanaj no se puede... Es Coelet 9, 5 y 6. Coelet Eclesiastés 9, 5 y 6. Cuando lo tengan me dicen un amén. Búsquenlo todos, por favor, nos esperamos tantito. Omen. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia
fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Ahora, entonces la Tanaj no se puede contradecir. Ahora, ¿qué es lo que pasó en la transfiguración? ¿Recuerdan? Eso ya también está grabado en Brit Hadashah. ¿Por qué se apareció Moisés y Elías? Entonces, las dudas que tienen muchos autores es esto. ¿Se refiere solo a los pecadores que no pueden aparecer y los kadoshim sí pueden aparecer? No sé si me estoy dando a entender. Los autores dicen, no se pueden aparecer los pecadores, porque esos están en el infierno, pero los que están en el cielo sí pueden aparecer. Y los que son mesiánicos dicen, bueno, sí puede aparecer Moisés y Elías porque fueron sadikim, porque fueron justos. Ahora, ¿cómo entender todo esto? La única explicación es esta, y ya lo ministré. Esto es una imitación más allá de lo normal que hace el diablo. No sé si me doy a entender. Entonces, no fue Samuel que se apareció, porque muchos dicen, bueno, es que el Eterno permitió que fuera la divina. ¿La divina va a mandar a Elohim? No. Ahora muchos dicen, bueno, es que el Eterno sí permitió eso para darle una lección a Shaul y hasta la divina. No. Unos dicen, en forma de pregunta, ¿fue con permiso de Elohim entonces? La conclusión es, no fue Samuel el que se apareció en la visión, porque, o sea, no fue Samuel, porque el diablo adivina. Y él sabía que al otro día iba a morir Shaul. ¿Sí? Entonces, algún día debíamos de platicar ya con más calma, 1 hora, 2 horas de todo esto, porque es muy interesante. Por eso decía yo el día que les ministré la Parashá, Beyatzé, que muchos dicen, bueno, es que la tradición dice esto, pero no es creíble. ¿Por qué robaría los ídolos Rachel de su papá? ¿Para que ya no fuera idólatra? Entonces sí encaja perfectamente bien muchas cosas que dice la tradición. Ahora, vamos a leer y entonces vamos para 1 Samuel, amados Sahim. Fue algo más allá de lo que la divina se pudo esperar, porque ella esperaba una imitación, por así decirlo, una imitación satánica barata, pero le resultó que no fue una imitación cualquiera. No sé si me doy a entender, para que quede más claro. ¿Sí? A ver, entonces vamos a leer el capítulo 28. Amén. Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Y dijo Aquis a David, ten entendido que has de salir conmigo, acompaña, tú y tus hombres. Y David respondió a Aquis, muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David, por tanto, yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Ya Samuel había muerto, y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Ahora recuerden lo que está escrito en el verso 3. Ya Samuel había muerto. Recuerden que los muertos ya no tienen nada que ver, Coelet 9:5, ¿sí? Y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Siga. Y consultó Saúl a Yahweh, pero Yahweh no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Ahora, recuerden, los adivinos no invocan los espíritus de los muertos, invocan demonios. ¿Ahora ya lo entendieron mejor? ¿Sí o no? O sea, ella no habló al espíritu de Samuel, directamente a un demonio. ¿Sí? Siga. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere.
Y la mujer le dijo, he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Yahweh diciendo, vive Yahweh, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillado el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Elohim se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí, si Yahweh se ha apartado de ti y es tu enemigo? Recuerden que una vez ministré un tema, y ahorita no recuerdo el audio, perdóneme, pero leíamos en Crónicas que esta fue una de las causas por la cual Yahweh permitió así ya su exterminio de Saúl. No sé si recuerdan, por consultar a una divina. Sí, sigue. Yahweh te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Yahweh ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Recuerden también esto, a ver, perdónenme, voy interrumpiendo un poco. Miren, el problema es muy grave, les voy a explicar por qué en la actualidad. Porque muchos mesiánicos o que eran mesiánicos están apostatando. Y apostatan porque hay datos antes de la apostasía. Entonces, hay gente que era mesiánica, iba a alguna congregación X en el mundo y acabaron preguntándole a los adivinos o yendo con pendulistas. Por favor, amados Sajín, el diablo no juega. Entonces nosotros debemos de mantenernos en una santidad extrema, no coquetear para nada con esas cosas. Es que el internet ahora da muchas opciones y entonces la gente se desvía buscando porquería y media. No lo hagan, no hagan eso, amados Sajín, por favor. Se los digo porque tengo experiencia en esto, haber tratado mucha gente que era mesiánica o se dijo ser mesiánica y ahorita están las garras de Hasatán, preguntándole a divinos, preguntándole a pendulistas. Sigue. Como tú no obedeciste a la voz de Yahweh, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Yahweh te ha hecho esto hoy. Y Yahweh entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. Y Yahweh entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel. Y estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Entonces la mujer vino a Saúl, y viéndolo turbado en gran manera le dijo, he aquí que tu sierva ha obedecido a tu voz, y he arriesgado mi vida, y he oído las palabras que tú me has dicho. Te ruego pues que tú también oigas la voz de tu sierva. Pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas, a fin de que cobres fuerzas y sigas tu camino. Y él rehusó diciendo, no comeré. Pero porfiaron con él sus siervos juntamente con la mujer, y él les obedeció. Se levantó pues del suelo y se sentó sobre una cama. Y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató luego, y tomó harina y la amasó, y coció de ellas panes sin levadura, y lo trajo delante de Saúl y de sus siervos. Y después de haber comido, se levantaron y se fueron aquella noche. Terrible, ¿no? Terrible. Ahora vamos a 1 Samuel en el capítulo 15. Vamos para allá, amados aquí, ahorita regresamos. Capítulo 15, nada más quiero que recordemos esto. Ahora, la reprobación empezó si tú quieres poner en tus apuntes, la reprobación de Saúl inició en 1 Samuel 15, del verso 7 al verso 26. Desde luego que antes ya había desobedecido, pues, pero en este caso ya fue una reprobación total, a una orden explícita. Él hizo un sacrificio, pero y ya estaba apenado porque él no era levita, era benjamita. Pero aquí ya fue la desobediencia de no exterminar a los amalecitas. ¿Sí recuerdan eso?
y ahí está el libro de Esther, etcétera. Bueno, vamos al capítulo 29. Algún día vamos a platicar así sin tanta presión. Bueno, es un decirlo de presión, ¿verdad? De acabar capítulos. Les voy a platicar de todas estas cosas, de nigromantes, adivinos y todo eso, y te vas a quedar. Yo sé que sabes muchas cosas, pero ignoramos otras, entonces permítame compartirles algo. Y es bastante grave lo que está sucediendo y cómo trabajan todas estas gentes. Capítulo 29 anoten en sus apuntes, es el regreso de David a Siclag. Ese es el capítulo 29 en sí, no hay algo en especial que ministrar. Vamos a Amén. Los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec, e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de a 100 y de a 1000 hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquis. Y dijeron los príncipes de los filisteos: ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis respondió a los príncipes de los filisteos: ¿no es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años, y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy? Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron: despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste, y no vengan con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres? ¿No es este David de quien cantaban en las danzas diciendo: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000? Y Aquis llamó a David y le dijo: vive Yahweh, que tú has sido recto, y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy, mas a los ojos de los príncipes no agradas. Vuélvete pues y vete en Shalom, para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Y David respondió a Aquis: ¿qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy, para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey? Y Aquis respondió a David y dijo: yo sé que tú eres bueno ante mis ojos, como un malach de Elohim, pero los príncipes de los filisteos me han dicho: no vengan con nosotros a la batalla. Levántate pues de mañana, tú y los siervos de tu señor que han venido contigo, y levantándoos al amanecer, marchad. Y se levantó David de mañana, él y sus hombres, para irse y volver a la tierra de los filisteos, y los filisteos fueron a Jezreel. Ahora, anoten capítulo 30. El capítulo 30, pongan Urim, Tumim. Sabemos que eran, anoten, las piedras sagradas, por así decirlo, que se usaban para saber la voluntad de Elohim. No adivinar, sino la voluntad de Elohim. Ahora eso viene en la Torah, ya lo estudiamos. Está en el libro de los Números, 27. Ahora, recuerden también lo que acabamos de leer aquí en 1 Samuel 26. A eso quiero llegar ahorita, miren. 1 Samuel en el capítulo 26. Perdón, en el capítulo 28, perdóneme. Verso 6. ¿Sí? Y consultó Shaul a Yahweh, pero Yahweh no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ahí está, ni por profetas. Ahora, eso es lo que le está pasando a mucha gente mesiánica, o que se dice mesiánica, o que se dijo mesiánica. Al no tener santidad, al no orar, al no ayunar, al no postrarse, al no guardar sus ojos, sus manos, sus pies, todo, entonces el diablo se empieza a infiltrar. Entonces viene, Cariet, una desconexión con el Eterno. ¿Recuerdan ese término? Y entonces ya no hay comunión con el Eterno. Entonces, como la persona ya siente que el Eterno no le oye, etcétera, entonces es cuando buscan a los pendulistas y a los adivinos. O buscan, por ejemplo, cosas en internet como cómo interpretar los sueños, y se vuelven unos brujos más. Y cuando se presentan conmigo, por ejemplo, me dicen: soy profeta, o ayer yo platicaba con la profecía es la revelación de algo, el profeta atalaya, o sea, porque tiene profecía. Entonces, si una persona no atalaya,
no atalaya no es profeta. Si una persona no atalaya no es profeta. Entonces, la situación es grave porque muchos mesiánicos, o que se dicen mesiánicos, al no conservarse en Kedushá, empiezan a buscar en internet porquería y media y acaban siendo, decía yo hace un momento, brujos, otros brujos más. Entonces, empiezan a buscar el mal, la magia, cómo hacer trucos, cómo engañar a la gente, hasta cómo disque doblar cucharas con la mente, etcétera. Y entonces acaban siendo otros brujos más, repito por tercera vez. Porque ellos tienen orgullo y quieren presumir, no quieren servir. Los dones de Ruach HaKodesh son para servir, aleluya. Pero ellos solamente quieren ser vistos, aplaudidos, reconocidos. Porque la verdad, se va a oír fuerte lo que yo voy a decir, porque son donadie. Una persona que es donadie quiere, por medio de cosas que no tiene aptitudes, que no tiene dones o talentos que le haya dado el Eterno, entonces quiere sobresalir en algo. Una persona que tiene bendición de Elohim, que tiene talentos, los talentos son hasta para hacer negocios o para muchas cosas, el talento musical y demás, los mismos dones de Ruach HaKodesh. Pero como la gente es un donadie, entonces quiere sobresalir con eso. Por favor, amados Sahim, busquemos más a nuestro Elohim Yahweh, oremos más, mantengámonos en Kedushá extrema y no busques porquerías en internet. ¿Escucharon? Sí, eso es muy importante. Yo sé que, mira, el viernes voy a poner un ejemplo sobre cómo aprende uno. Entonces estén pendientes de ese ejemplo que voy a poner. Voy a hablar sobre el Ruach HaKodesh consolador, pero que es consolador, pero voy a dar otros ejemplos de otras cosas para que podamos seguir aprendiendo más. Entonces tengan mucho cuidado. Bueno, vamos a el capítulo 30, vamos a leer, amén. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y la habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Yahweh su Elohim. Y dijo David al Cohen Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Yahweh diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Ahora, ¿cómo era que se utilizaba el Urim y el Tumim, o cómo es que el Eterno respondía? Hasta la fecha se perdió eso, no hay ninguna información. Es probable, repito, es probable, eran dos piedras y es probable que alguna de ellas brillara más en ese momento. Entonces el sí y el no, el sí y el no. Siempre nosotros hemos considerado, y esto es una suposición personal, que la diestra es la verdad, un ejemplo, ¿verdad? Camina siempre derecho, pero siempre decimos derecho, no izquierdo. ¿Sí? Pero como si fuera la derecha, la de la verdad, o la del sí, y la izquierda como si fuera el no. Es una suposición personal, por favor, porque no hay nada totalmente, pero yo siento que, bueno, eso pienso yo, es muy probable que haya funcionado así las respuestas de nuestro bendito Abacados. Siga. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David: ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio: yo soy siervo de un amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev que es de los Ereteos y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag.
y le dijo a David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo, júrame por Elohim que no me matarás ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta, por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que los habían tomado. Todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante, decían, ese es el botín de David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, le saludó con shalom. Aquí hay una lección muy importante, perdón que vuelva a interrumpir, pero hay una lección muy importante. Pero antes que nada, miren, vamos a Éxodo y ahorita volvemos a la lección. Vamos a Éxodo, amados Sahim, Éxodo 28, verso 30. Y aquí está, independientemente de la cita de Números 27, Éxodo 28, verso 30. ¿Lo tienen? Omenaj. Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Yahweh. Y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Yahweh. Sobre Urim y Tumim. Ahora volvemos a primera de Samuel. Entonces aquí hay una lección en que unos se quedaron, para que se entienda, unos se quedaron cuidando, por así decirlo, el campamento. Y otros fueron a hacer guerra, porque habían robado las mujeres de David, sus hijos, etcétera, y a la gente de Israel. Entonces, el botín fue repartido igual, tanto para los que fueron como para los que cuidaron. La gente se enojó y empezó a decir, ¿por qué así? Nada más es para nosotros el botín. Pero dice David, no hagáis eso, hermanos, no hagáis eso. Debe ser, valga la expresión, parejo. Entonces vamos a 1 Samuel otra vez, allá, 30, y nos quedamos en el verso, desde el verso 21. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, le saludó con shalom. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Y David dijo, no hagáis eso, ajín míos, de lo que nos ha dado Yahweh, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser de la parte del que queda con el bagaje. Les tocará parte igual. A ver todos el 24, amén. Te voy a poner un ejemplo. A veces salimos nosotros a ministrar, por ejemplo, ahora que los amados Ajina ya van a salir a ministrar de parte de las Quejilot o Ajín que están solitos, por así decirlo, o acá un grupo va a ir a los autobuses a repartir discos, otro grupo vamos a estar orando y ayunando. A mí ya me tocó ir muchísimas veces hace tiempo y sigo haciendo otras cosas. Entonces, las bendiciones de parte del Abacados serán iguales, tanto para el que va como para el que ora, ayuna y se guarda en Kedusha. Aleluya. No para aquel, la bendición no va a venir para aquel que dice, bueno, yo no quiero ir, es mucha molestia, es mucho solo, hace mucho frío, que vayan ellos y no hace nada. No, no va a ser así. Entonces, yo invito a todos a participar en esta próxima campaña, por así decirlo, todos a orar, a ayunar, mantenerse en Kedusha. Hace ratito, no menciono, pero ministraba yo a un alma de esta congregación, una buena alma. Me decía, Roy, ¿yo puedo hacer esto? ¿Puedo ungir con aceite? ¿Puedo orar por esta persona X que está muy grave? Le digo, sí, hágalo usted. Dice, la cuestión aquí, yo le decía, es que cada quien sabe si está en santidad o no.
Ahora, la Jod está en santidad, bendito es el Abacadosh. Pero eso es un aviso para todos, allá y acá, incluyéndome a mí, cada vez que es Rosh Hodesh, ministro el Salmo 24. ¿Quién subirá al monte de Yahweh? Solamente limpio de manos y puro de corazón, aquel que no ha elevado su corazón a cosas vanas. Y entonces, ministro, guarda tus manos, guárdate todo. No sabes en qué momento te van a llamar para hacer una oración y ungir con aceite, para ver tu Tanakh. ¿Se acuerdan de todo ello? ¿Sí? Bueno, hay dos, generalmente ministrando miles y miles de almas, bendito es Yahshua Mashiach, y la Kabodes para el Eterno. Hay dos cosas en las cuales uno puede saber rápido si la persona está en santidad o no. Entonces yo les voy diciendo a todos los Ajin y Hayod que ministro aquí o por teléfono, por Skype, etc. Pregúntate si ya perdonaste todo lo que te han hecho. Y si ya perdonaste, entonces ya no tienes resentimiento. Si no has perdonado, seguramente tienes resentimiento. Entonces no estás en santidad. Te recomiendo que no ores por nadie. Y menos que se te ocurra ir a echar fuera demonios porque te pueden rebotar. El problema es, digamos, entre un grupo grande de mesiánicos, no menciono exactamente nombres ni un grupo grande de mesiánicos, solamente el 1% está en santidad. Porque la mayoría de la gente no perdona y guarda resentimiento. ¿Con qué autoridad va a orar una persona o ungir con aceite? ¿O con qué autoridad se van a ir a echar fuera a los demonios? ¿Con qué autoridad los diablos se ríen, amados? Entonces tengamos cuidado con eso, ¿de acuerdo? Ahora, eso implica 1000 pecados más, es un ejemplo. Entonces, bueno, la situación era aquí que la bendición, volviendo a la administración de 1 Samuel 30, debería ser igual según el Melech David, porque así le ministró el Ruach HaKodesh. Siga. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Verso 26. Y cuando David llegó a Siclag, envió del botín a los ancianos de Judá sus amigos, diciendo: He aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Yahweh. Lo envió a los que estaban en Betel, en Ramot del Negev, en Jatir, en Aroer, en Sifmot, en Estemoa, en Racal, en las ciudades de Jeramel, en las ciudades del Ceneo, en Orma, en Corazán, en Atac, en Hebrón y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Ahora, David no sobornó a sus amigos de Judá. Simplemente voy a explicar algo que está en la Tanaj. Si uno estudia la Tanaj así con cuidado, veremos que los de Judá no apoyaban mucho a David todavía. Es decir, ya había sido ungido rey por el profeta Samuel. Después Samuel muere y todavía vivía el rey Shaul, pero aquí los de Judá no apoyaban mucho a David. Entonces él no es que haya sobornado, porque a veces hay cada administración ahí cristiana, Yahshua Mashiach reprenda todas esas malas interpretaciones. Dicen, sobornó a los de Judá. No, no los sobornó. Él dijo que la bendición iba a ser igual. ¿Sí? Y la bendición fue igual. Entonces aquí dice verso 26, y cuando David llegó a Siclag, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo: he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Yahweh. Y entonces ya Judá apoya totalmente a David para que tomara ya todo el poder, una vez que hubiera muerto Shaul. ¿De acuerdo? Sí, eso es importante. Bueno, ahora, entonces si quieren anotar eso, porque a veces nos preguntan, ya los ajim, muchas cosas no capciosas, sino tienen dudas, y entonces tenemos que saber un poquito más. O sea, el botín dado a Judá fue para en sí como agradecimiento, o sea, para todos, bendición para todos. Pero esto sirvió para que los de Judá dijeran: sí, él es el ungido de Yahweh, nosotros tenemos que apoyarlo. ¿De acuerdo? Ahora, el capítulo 31. Ministro esto para que lo anoten, y ya después nuestro amado va a leer el capítulo 31 y terminamos el primer libro de Samuel. Anoten así: para esconder el acto de la mutilación, los quemaron, ahorita vamos a ver a quién, y sepultaron.
Para esconder el acto de la mutilación los quemaron y sepultaron. Ahora, póngame tantito atención aquí, amado Sajín. Ahora, asesinar a alguna persona, eso es terrible. Pero mutilarla después de ya estar muerta la persona es humillante. Es decir, es pecado de todas maneras, lógico, está prohibido, no matarás, no asesinarás, ¿sí? En los 10 mandamientos. Pero ya mutilar a una persona es humillante, es un acto ya de humillación total. No así lo que hizo Samuel ¿con quién? Con Agag. Ahora, porque él era ungido de Yahweh, ¿de acuerdo? Ahora, miren, vamos al capítulo 11, ahí en 1 Samuel, ahorita volvemos acá, en 1 Samuel capítulo 11, del verso 1 al 11, no vamos a leerlo porque ya lo leímos, simplemente quiero que recuerden lo que hizo Shaul, una acción parecida a la del levita en Jueces, ¿sí? Como dice el verso 7, y tomando un par de bueyes los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros diciendo, así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Shaul y en pos de Samuel, y cayó temor de Yahweh sobre el pueblo y salieron como un solo hombre. Bueno, iban a batalla, ya estudiamos eso. Ahora, anoten esto en sus apuntes. Por agradecimiento de que 40 años antes, Shaul, por agradecimiento de que 40 años antes, Shaul rescató esa misma ciudad de los amalecitas. Sí. Fíjense, estamos en el capítulo 11, ahorita, digamos, bueno, pero realmente ya estamos leyendo el capítulo 31. Entonces, del capítulo 11 al 31 pasaron 40 años. O sea, que uno lee la Tanaj y parece que fuera cualquier cosa. No. En primer lugar es la palabra del abacados, inspirada por el Ruach HaKodesh, pero pasaron 40 años. Bueno, tú anotaste que entonces ellos quisieron esconder el acto de la mutilación porque era humillante. Ahorita vamos a ver. Los quemaron, entonces los sepultaron, pero todo eso lo hicieron por el agradecimiento de lo que Shaul hizo 40 años antes. ¿Sí? Ahorita vamos a armar entonces ya la idea completa. Bueno, a ver, vamos al 31. Amén. Los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos, y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Se suicidó. Entonces muchos, como no leen completa la Tanaj, luego dicen, no se suicidó, porque aquí en 2 de Samuel dice uno que no, que él lo mató. No. Vamos a aclarar eso cuando veamos 2 de Samuel. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. ¿Sigue? Para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Y los de Israel, que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jardén, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron.
Y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Qué terrible, ¿verdad? Cuando se separa la persona de Yahweh, viene el diablo y hace destrozos totales. Recuerden, vamos a ver, todavía está pendiente el libro de Jueces. Bueno, lo voy a decir así, el nombre Sansón. Él no siguió la voluntad del Eterno. Después hizo teshuvá al final. Le sacan los ojos, se burlaban, etcétera, etcétera. O sea, lo que es apartarse del Eterno. Que no hagamos esa atrocidad, amados Sajín. Sigamos en Kedusha. Aleluya. Siga. Aconteció al siguiente día, que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa. A ver, otra vez el 8, despacito, omé. Aconteció al siguiente día, que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa. Y le cortaron la cabeza. Ahí está la mutilación. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Sigue? Y le despojaron de las armas. Y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Betzán. Qué terrible. Mas oyendo los de Jabes de Galad esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Betzán. Y viniendo a Jabes los quemaron allí. Ahí está lo que explicábamos. ¿Sigue? Y tomando sus huesos los sepultaron debajo de un árbol en Jabes y ayunaron 7 días. Tremendo, tremendo. Ahora, anoten esto, porque vamos a ver después el libro de Jueces, primeramente el Eterno. La tribu de Benjamín casi desaparece, casi desaparece. Después lo vamos a entender mejor. Muchos de ustedes ya lo han leído, todo el libro de Jueces y estudiado, pero anoten Jueces 21, verso 8 al 12. Por favor, Ajim. Jueces 21, verso 8 al 12. Y dijeron: ¿hay alguno de las tribus de Israel que no haya subido a Yahweh en Mizpa? Y hallaron que ninguno de Jabes de Galad había venido al campamento, a la reunión, porque fue contado el pueblo, y no hubo allí varón de los moradores de Jabes de Galad. Entonces la Quejilá envió allá a 12,000 hombres de los más valientes, y les mandaron diciendo: id y herid a filo de espada a los moradores de Jabes Galad, con las mujeres y niños. Pero haréis de esta manera: mataréis a todo varón y a toda mujer que haya conocido ayuntamiento de varón. Y hallaron de los moradores de Jabes Galad 400 doncellas que no habían conocido ayuntamiento de varón, y les trajeron al campamento en Silo, que está en la tierra de Canaán. Y entonces después ministraremos sobre el libro de los Jueces, pero prácticamente la tribu de Benjamín desaparece. Bueno, ahora aquí anoten en sus apuntes y vamos terminando. Posteriormente, David exhumó los huesos, vamos, al menos de lo que había quedado, ¿verdad? Exhumó los huesos de Shaul y Jonathan. Y los enterró en Benjamín. Y eso por amor, por el amor que tenía David al ungido de Yahweh. Vamos a 2 de Samuel y después vamos a ministrar esto, pero vamos a 2 de Samuel, capítulo 21, verso 11 al 14. Vamos para allá, Jim. Cuando lo tengan, 2 de Samuel 21, 11 al 14. ¿Sí lo tienen? Omenaj. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Ajá, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, de los hombres de Jabes de Galad, que los habían hurtado de la plaza de Betzán, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa.
E hizo llevar de ahí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados, y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis, su padre. E hicieron todo lo que el rey había mandado, y Elohim fue propicio a la tierra después de esto. Es muy importante las acciones justas de los sadiquín, valga la redundancia. Es muy importante las acciones así justas de los sadiquín. Es muy importante. Si quieren, anoten esta frase. Es muy importante las acciones justas de los sadiquín, de los justos. Porque eso aplaca la ira del Eterno. Es muy importante las acciones justas de los sadiquín, porque eso aplaca la ira del Eterno. Bendito es Yahweh. Miren, vamos a leer otra vez el 14. Amén. Y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis, su padre. E hicieron todo lo que el rey había mandado. Y Elohim fue propicio a la tierra después de esto. Y Elohim fue propicio a la tierra después de esto. A ver, todos. Una vez más. Entonces lo que necesitamos es hacer cada día, valga la redundancia, acciones justas, porque si hacemos acciones justas, el Eterno se agrada. Puede haber un grupo grande y desgraciadamente no todos son Kadoshim, porque el Eterno Yahshua HaMashiach dice que hay trigo y cizaña, pero las acciones que hagan los justos son contadas, inclusive para el bien de los demás. Vemos muchos ejemplos aquí donde, bueno, no quiero extenderme ahorita, pero donde el Eterno aplacó su ira por una intervención de un sadik para hacer justicia, pues, pero no por su propia mano, sino porque lo marca la Torah. Y entonces así se aplaca la ira del Eterno. Bendito es Yahshua Mashiach. Hasta aquí entonces terminamos este primer libro de Samuel y decimos todos, Hasaj, Hasaj, Beni Haseh.